Buenos días, qué gozo estar trayendo la palabra nuevamente en este día. Se titula, El reino de Dios ya está aquí y está en ti. Vamos a decir, el reino de Dios ya está aquí y está en mí. ¿Qué querrá decir está en mí? ¿O qué implicaciones tendrá decir que el reino de Dios ya está aquí y está en mí? Visión de la iglesia. ¿Conoces la visión de tu iglesia? Traer y dar a conocer la gloria y la presencia de Dios a toda persona. Ahora sí la puedes proyectar, gracias. Primer verbo, traer. Primer verbo, traer. Segundo verbo, dar. Quiere decir que tú y yo tenemos la responsabilidad de traer y de dar. ¿Dar a quién? Pues al final dice a toda persona. ¿Y traer y dar qué? La gloria y la presencia de Dios. Bueno, pregunta uno. ¿Cómo se trae la gloria? ¿Cómo se trae la presencia? Podría sonar un poco místico también, pero es una tarea que ha sido encomendada a la Iglesia de Jesucristo y tú y yo formamos parte de esa Iglesia de Jesucristo, además que está en la visión que Dios nos ha dado como misión, por supuesto en nuestra Iglesia, y también está en la misión, que es lo que uno declara que uno hace. Entonces, traer y dar a conocer. La segunda parte de esa visión, o digamos la continuación de esa visión, dice, siendo reconocida nosotros como una iglesia apostólica, profética, en la que sus miembros, ¿quiénes de aquí son miembros? Somos miembros. En la que sus miembros, ¿qué hacen? Traen y dan a conocer la gloria y la presencia de Dios, ¿a quién? A toda persona. ¿Cómo? Evangelizando y formando generaciones de discípulos fieles como agentes de cambio a la sociedad. Bueno, yo sé que nosotros, cuando hablamos de evangelizar, por lo general, lo primero que le viene a uno al pensamiento es que voy a hablar con otra persona y que le voy a compartir acerca del mensaje de Jesucristo, el mensaje de la cruz, que murió por ti, que te ama, que resucitó, y ese es el mensaje que usamos siempre para evangelizar. Antes de esto quiero reforzar un aspecto que dijimos aquí al declarar la visión de la iglesia. Nosotros somos un pueblo profético. La verdad es que toda la iglesia de Jesucristo debería ser un pueblo profético, porque esa fue la asignación que Jesús le dejó a sus discípulos y eso es lo que vemos en el modelo que nos dejaron de iglesia los primeros discípulos, y los primeros apóstoles y discípulos de la iglesia cristiana, de los que llamaban en su época los del camino, que se referían a ellos como los del camino, porque Jesús siempre declaró que Él era la verdad, la vida, el camino para llegar al Padre. Y es lo que se nos ha encomendado a nosotros, ser una iglesia profética, quiere decir ser una iglesia de presencia, de la presencia de Dios. La presencia de Dios que no es solo como en esos moveres que hubo tan lindo esta mañana y que hay los domingos aquí, o aquellos moveres que puedes estar teniendo con los grupos de conexión, que eso es muy bueno. Es también ser una persona y una iglesia de presencia en todo lugar donde nosotros estemos. En tu casa, en tu vecindario, en tu lugar de trabajo, en la calle, en el mío, en cualquier lugar donde tú estés, ser un portador, ser una persona de presencia. Y también tener eso tan consciente de entender que fuimos diseñados
para ser un pueblo de presencia. El diseño de Dios es que donde yo vaya y donde tú vayas, cada persona seamos un portador de la presencia de Dios. Y donde esté su presencia siempre está su gloria, porque la gloria es la manifestación de su presencia, es la manifestación de la esencia misma de la que es Dios, el Todopoderoso, el Sanador, el Salvador, el Consolador. Todo está encerrado, incluido en la gloria. Y tú y yo somos embajadores del reino de Dios. Por consiguiente, representamos la presencia y la gloria de Dios. Fuimos diseñados para ello. Y eso quiere decir, recuerdan que las últimas 2 enseñanzas que estuve dando, estuvimos hablando acerca de la obra de la cruz, del pacto antiguo y del pacto nuevo que Dios nos dio a través de la obra de la cruz de Jesús y de la ¿qué? Después de la obra de la cruz y de su muerte, la resurrección. La resurrección, que es la demostración del poder de la vida, del poder de la vida de Dios expresado a través de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que trae esa vida de resurrección. ¿Todo esto qué quiere decir? Que como tú y yo representamos al reino de Dios, tú y yo representamos su presencia, tú y yo representamos su gloria, y esto tiene que ser un estilo de vida nuestra, en todo lugar en donde estemos. En todo lugar, en todo momento, desde que abro mis ojos hasta que cierro mis ojos y pedirle al Señor, no sé si tú acostumbras a hacerlo, pero yo le pido al Señor siempre que aún en mis sueños me hable, que aún en mis sueños me ministre, me revele, me enseñe, yo sé que me acompaña, por supuesto. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esa misma naturaleza de Él que vive en mí, que vive en ti, que nosotros debemos ser portadores de Él, se tiene que manifestar a través de nosotros. Por eso digo, esa presencia de Dios, esa gloria de Dios, tiene que ser para ti y para mí un estilo de vida que tiene que estar implantado, tiene que estar ya sembrado en ti con una conciencia en el momento que abres los ojos que tú dices, soy un embajador del reino de Dios. Soy un embajador del reino de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? Porque un embajador recibe todo lo que él tiene que hacer de parte de la cabeza del reino. Por supuesto, si soy un embajador del reino, existe un reino y hay una autoridad en el reino que es el rey, y el Rey de Reyes me indica qué es lo que debo hacer, y en el poder del Espíritu Santo, con la revelación que me da, la sabiduría que me da, la dirección que me da, voy y hago la obra que el rey ha mandado hacer. ¿De acuerdo? ¿Y qué hago si yo estudio? ¿Qué hago si yo trabajo? ¿Qué hago? No, pues es que Él sabe dónde estás. Y tú eres un embajador en el lugar donde Él te ha puesto. Allí es donde tienes que llevar todo lo que es que Él quiere dar una vida de resurrección a través de ti. Entonces, declara conmigo, yo soy un embajador del reino de Dios que ya está sobre la tierra para demostrar el poder de la resurrección a toda persona. ¿Habías pensado en eso antes? ¿No? Pues ya, a partir de hoy vas a pensar en esto. Lucas 24, 31. Lucas 24, 31 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y luego resucitara de los muertos el tercer día y que predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén. Jerusalén era su ciudad. Podríamos decir nosotros, comienza aquí en tu Jerusalén, comienza en Cali, comienza en tu familia, comienza en tu empresa, comienza en tu lugar de estudio, comienza en tu barrio, comienza con tus parientes, comienza en tu Jerusalén, en el lugar donde tú vives, donde Dios te ha puesto. Y aquí está diciendo en el inicio de este versículo que luego les abrió el entendimiento. Este es un pasaje, ustedes me han oído compartir esto mucho, es tomado de un pasaje que es cuando Jesús ya ha resucitado y él va y se encuentra con unos discípulos que vienen por un camino que lo llaman de Emaús y se encuentra con ellos, pero los discípulos no lo reconocen a él. Se hace el que no sabe qué está pasando porque están hablando entre ellos. ¿Has oído? ¿Te han contado? Mira, es que dicen que ya resucitó, ¿cómo así? Y entre ellos hablando, cuando él se les acerca y pregunta qué están hablando, le dicen es que usted debe ser extranjero porque todo el mundo sabe lo que ha pasado y le comienzan a contar. Él habla con ellos, ellos lo invitan a que se quede con ellos y Jesús, partiendo el pan, o sea, comiendo, en esa parte relacional que tienen, él abre las escrituras y comienza a hablarles acerca de él mismo, pero ellos no saben, del Mesías, desde los profetas, los salmos, desde Moisés, coge y empieza, y luego él se va, y dice la palabra de Dios, que después de hacer esto, y después de partir el pan, él hace el primer milagro que es abrirle los ojos a los discípulos. Obviamente ellos no están ciegos porque lo han visto, pero son los ojos de su espíritu, de su hombre interior, de ese ser que no ha nacido, no han conocido que ellos tenían esa parte interiorizada en ellos, porque todo lo veían hasta ese momento de una manera muy natural. Y por eso les era difícil entender muchas de las cosas que Jesús enseñaba, porque solo lo miraban en un plano natural. Y cuando les abre los ojos, dice la palabra allí en Lucas 24, 31, que dice que les fueron abiertos los ojos y pudieron reconocer. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Reconocer que somos hijos de Dios, que tenemos el poder de la resurrección que vive en nosotros. Lo dice Romanos 8, dice que el mismo espíritu de vida que resucitó a Jesús de los muertos es el que vive en ti y en mí, y es el que vivifica nuestro cuerpo mortal. Ese es el espíritu de resurrección, que es el Espíritu Santo. Ellos reconocen que es Jesús y van a contarles a sus compañeros donde vuelve y se aparece Jesús y donde hace exactamente lo mismo, solo que en esa oportunidad no les abre los ojos, sino que les abre ¿qué? El entendimiento. ¿Para qué? Para comprender. En estos días buscando la definición de entendimiento y comprensión, porque son sinónimos y diría uno que son semejantes. Pues lo son un poco, pero son muy diferentes en que comprensión significa abrazar. Comprensión significa incluir, tomar como mío. Y entender es simplemente, bueno, sí, 2 más 2 igual a 4, perfecto. Pero comprender implica mucho más que el solo entender. Jesús les abre el entendimiento para que comprendan, para que además de ese entendimiento tengan sabiduría, que abracen, que tengan todo el tema completo de lo que el Señor quiere que se haga con la comprensión. El Espíritu Santo entonces vemos que tiene una función supremamente importante. Nosotros ahora estamos viviendo en una era desde que Jesús resucitó, luego se reúne con sus discípulos, les comparte
Y en ese momento que les comparte, antes él de ascender, aún no había ascendido a los cielos, no había partido, él sopla en ellos su espíritu de vida, y esa palabra soplar en el griego significa nacer, significa brotar, producir, germinar o crecer, cuando él sopla su espíritu de vida en ese momento, y en ese instante es que ellos nacen de nuevo, reciben el espíritu dentro de ellos, como sucede con nosotros cuando nacemos de nuevo del Espíritu de Dios. Sin embargo, les dice que vayan a Jerusalén a esperar la promesa que el Padre ha dado de enviarles el Espíritu Santo que vendrá sobre ellos con poder. Hablando así de una experiencia diferente a la del nuevo nacimiento. Les voy a leer esta porción en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Esto todavía no, por favor. Todavía no. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús. Y poniéndose en medio de ellos, los saludó: la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron, y volvió y les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Eso está en Juan 20, empezando desde el versículo 19. Y esta palabra aquí, sopló, es la que les digo, significa nacer. Es algo nuevo que brota, que germina. Pero hay otra experiencia con el Espíritu Santo, que fue la promesa también que el Padre dio, no solo nacer de nuevo del Espíritu de Dios, sino también recibir el poder siendo bautizados. En Juan 12:8 dice que el Consolador, que es uno de los nombres que tiene el Espíritu Santo, porque siempre el nombre significa lo que hace. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he dicho. Juan 14:26. Y en Juan 12:8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Esos son los que tienen que ver con el nuevo nacimiento. Ahora, la segunda experiencia con el Espíritu Santo, ¿y por qué entro en esto? Porque es muy importante entender que si Jesús vino a dar un nuevo nacimiento a través de su muerte, sellando el pacto con la sangre de su vida, comprobando así que libremente había dado su vida y que descendió al infierno para pagar por los pecados que no tenía que pagar porque hemos debido pagar nosotros por ellos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Él resucita, cuando el Espíritu de vida los saca de en medio de los muertos, con una vida de resurrección que es la del Espíritu Santo, y demuestra con la resurrección que esa vida sobrenatural del Espíritu Santo venció la muerte que está sobre la tierra. Eso es lo que nos queda a nosotros junto con la obra de la cruz para poder vivir la vida que nos está mandando Jesús a vivir, que nos promete el Padre, que además de eso hay no solo el Espíritu para nacer de nuevo, sino el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo la gran comisión que se nos ha sido dada por medio de Jesús, y estamos viviendo ahora en este tiempo. Este es el tiempo del ministerio del Espíritu Santo. Sobre la tierra fue el tiempo del Padre que anunció que vendría el Mesías, el prometido que el Padre mandaba por amor a la humanidad. Llega Jesús, nace, vive, muere, resucita,
y Él dice, para que venga la promesa del Padre, del Espíritu Santo, es necesario que yo me vaya, porque si estoy aquí, Él no puede venir. Y comienza con la ascensión de Jesús, el ministerio del Espíritu Santo sobre la tierra con la humanidad. Por supuesto, los tres siempre han existido desde el comienzo. Este es un misterio. Los misterios no quieren decir que no se pueden entender. A veces no se pueden entender. Pero los misterios quieren decir que son verdades escondidas en Dios y que cuando es el tiempo, Él revela esos misterios. Hay muchas clases de misterios. En todo caso, dice que Juan bautizó con agua. Y la palabra en Hechos 1:5 dice, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados en el Espíritu. Pero cuando venga, Hechos 1:8, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, que era más allá, y Samaria, que era más allá, y hasta los confines de la tierra. Dos razones para el bautismo del Espíritu Santo: poder y testificar. Poder y testificar. Se testifica con poder y se manifiesta la presencia del cual soy portador, la gloria del cual soy portador a toda persona, para que sepan que el reino ya ha venido a través de Jesús, a través de su vida, su muerte y resurrección, y que a través de mí también soy portador de ese reino y que se lo quiero dar a toda persona que crea en él. En Hechos 2:1-4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, allá donde estaban reunidos en Jerusalén, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino desde el cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía que expresaran. Dios Espíritu Santo viene a ti y a mí para darte poder y para ser testigo. ¿Testigo de quién? De Jesucristo. Porque la palabra de Dios, Jesús dijo, todo lo que yo hablo y hago es todo lo que he oído al Padre decir y hacer. Y el Espíritu Santo dijo que Él decía y hacía todo lo que le había visto al Hijo. Y como el Hijo hace lo de Dios, entonces el Espíritu Santo es una manifestación también perfecta de Dios Padre. Nos ha dado ese espíritu de poder para poder vivir en ese poder y para ser testigos. Estamos viviendo en esa era de cuando todo esto sucede y ¿qué queda por venir? Ya ha sucedido el tiempo del antiguo pacto, ya se inició el nuevo pacto con la obra de la cruz, la muerte de Jesús, su resurrección, y aquí estamos nosotros en el nuevo pacto, siendo una expresión del reino de Dios sobre la tierra. ¿Y qué está por venir? La segunda venida de Jesús. Es ahí donde estamos nosotros, en esta línea de tiempo de la historia de la iglesia cristiana de Jesucristo sobre la tierra. Está por venir la segunda venida de Jesús. Y tú y yo estamos viviendo una de los tiempos, yo diría, más emocionantes en todo sentido. Por el poder del Espíritu Santo, por el poder de testificar, por el mover que hay tan grande del Señor sobre la tierra. Un libro que he estado leyendo que se llama La Cuarta Ola, es un historiador, pero es un historiador cristiano que quiso entender todos los moveres de Dios desde lo que en esta era moderna, dice él. Entonces comienza desde el siglo XVI y comienza a mostrar cuáles han sido los moveres sobrenaturales, cómo el Espíritu Santo ha convencido y ha traído eso a la tierra, y
¿qué es lo que está pasando ahora? Él va describiendo cómo esas olas del poder del Espíritu Santo han estado afectando el mundo entero con evangelización, con salvación de almas, y muestra cómo empezó en Europa y cómo de Europa comienzan a salir hacia estas naciones, luego desde Asia siguen saliendo, pero hay un giro después de la primera ola y la segunda ola y la tercera ola, y dice que ya estamos viviendo en la cuarta ola, y la cuarta ola ya es el poder del Espíritu Santo que está saliendo de estas naciones de toda América y de las naciones que quizás antes consideraban como del tercer mundo o de las no alcanzadas, o bueno, tienen muchas maneras de referirse a estas naciones. Pero es ahora que dice que está saliendo la ola de todas estas naciones de los continentes norte, centro y suramérica, enviando misioneros para el mundo entero, y no solo eso. Decía que en la primera ola eran varones. En la segunda ola comienzan algunas mujeres, porque en esos tiempos no les daban el lugar a la mujer de estar adelante, por decirlo así, o mucho menos de estar sola saliendo a un campo misionero para evangelizar. Y después de esto comienzan a levantarse las generaciones. Y dice que ahora en esta cuarta ola del fuego de Dios por la evangelización del mundo, se están juntando las generaciones, que son mayores, jóvenes, niños, todas las generaciones saliendo hacia las naciones para llevar la palabra de salvación. Y bueno, muestra unas estadísticas impresionantes para decir que quizás uno haya pensado, no, esto es un trabajo tan lento, miren, esto se va a demorar tanto, pero él comienza uno a ver las estadísticas y lo que ha sido la multiplicación exponencial a la manera de Dios, de las salvaciones de las almas y de la obra evangelizadora que se está haciendo en el mundo entero, que es tremendo, tremendo, tremendo. Digo, bueno, estamos viviendo en unos tiempos tan emocionantes. Quizás en alguna oportunidad les pueda compartir un poco más de lo que él está hablando, porque estadísticamente él está diciendo, está dando información real. No es algo que se suponen o que están diciendo quizás, no, son hechos concretos y reales. Entonces, la unción del Espíritu Santo, el poder de la unción del Espíritu Santo en tu vida, por medio del bautismo del Espíritu Santo, te permite demostrar el fruto que tu vida produce de carácter, como también de los dones del Espíritu Santo de poder, para poder cumplir la gran comisión. Por eso Jesús les dijo, pero antes les dijo que fueran, pero les dijo, antes de que vayan a todo el mundo, antes de que salgan, esperen el regalo del Padre, que era que viniera el Espíritu Santo con poder, que fueran bautizados. Bautismo en el Espíritu Santo no es nacer de nuevo, es otra experiencia. No es la santificación. La santificación es por medio del pulimiento del carácter, no tiene que ver con dones. Y si tú permites y eres obediente, para que el Espíritu Santo te vaya dirigiendo, convenciendo de pecado, limpiando, te rindes, le entregas, te sacrificas. Ahí es donde viene la santificación en nuestra vida, a través de nuestro carácter. Pero el bautismo del Espíritu Santo sí es, bueno, ahí están los versículos, no los voy a nombrar ahora todos, pero sí es, y estoy mencionando las palabras que usa el Nuevo Testamento cuando describe esta experiencia de ser bautizado en espíritu de poder. Es ser sumergido en el Espíritu Santo por Jesucristo. Sí es ser lleno del Espíritu Santo. Sí es el Espíritu Santo descendiendo sobre uno. Sí es el Espíritu Santo viniendo sobre el creyente. Sí es recibir el Espíritu Santo por Jesucristo. Sí es recibir el don o el regalo del Espíritu Santo
por Jesucristo. Sí es el don del Espíritu Santo derramado y es Dios dando el Espíritu Santo. También es la promesa del Padre y la investidura de poder y es la unción. Todo esto sí es el bautismo del Espíritu Santo. Condiciones: la condición de uno estar arrepentido, de estar regenerado, de caminar en obediencia, de tener la convicción, de tener fe que se recibe. Se recibe repentinamente, se puede recibir instantáneamente, se puede recibir en cualquier lugar, se puede recibir por imposición de manos, se puede recibir por oración, se puede recibir porque se lo pides al Señor, y como es el Señor que nos bautiza en el Espíritu Santo, pues no necesariamente tiene que haber una persona. Sin embargo, lo más común es que alguien ore por ti y tú recibes el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los resultados y las evidencias? Yo sé que doctrinalmente hay muchas enseñanzas. Primeramente, unas que dicen que el Espíritu Santo ya no es para hoy. Pero entonces tendríamos, el bautismo en el Espíritu Santo de poder que recibieron en Pentecostés ya no es para hoy. Pero tendríamos que devolver a Mateo y a Marcos y a Juan, para decir entonces tampoco existe la gran comisión, y cuando Jesús les dijo que para esa gran comisión esperaran recibir el regalo del Padre con el bautismo del Espíritu Santo. Las evidencias inmediatas son lenguas, alabanza, gozo, profecía, predicación, testimonio. Hay distintas manifestaciones. Si tú has recibido el bautismo del Espíritu Santo y dices que no tienes lenguas, no es correcto decir no tengo lenguas. Sí sería correcto decir no se han manifestado. Porque una de las evidencias, una de las formas en que supieron, antes de que Pedro se parara a predicar ese sermón tremendo, que nadie hubiera creído que él tenía la capacidad de predicar esa palabra tan profunda, después de tantos errores que había cometido anteriormente con Jesús, antes de tener esa demostración del bautismo de poder, se manifestó ¿cómo? ¿Qué es lo que específicamente dice lo que leí en Hechos 1:8? Que se distribuyeron lenguas sobre cada uno de ellos y cada persona que estaba ahí presente comenzó a hablar en una lengua de una región de la cual ellos no eran ciudadanos de esa región, no vivían, no eran habitantes de esa región. Entonces la gente que los oía decía, pero ¿cómo pueden hablar en ese idioma? Es como si yo ahorita empezara a hablarle a ustedes en ruso. A ver, tenía que haber sido que el Señor me diera ese idioma, porque yo de ruso no sé decir sino niet, que es no, no más. Eso fue lo que sucedió, fue la demostración, la primera manifestación. Queriendo decir con esto que si tú has recibido el bautismo del Espíritu Santo, no quiere decir que tú no hayas recibido lengua, sino que no se ha manifestado o porque no sabías y por consiguiente no tenías fe para poder haber expresado esas lenguas. Y eso es toda otra enseñanza, porque las lenguas, muchas razones. Una es para avivar el mismo espíritu de uno interior, de ese hombre interior, para que esté conectado con Dios, que es espíritu. A veces esta mente interfiere y así poder ser dirigido en. ¿Hay alguien aquí que no haya recibido el bautismo del Espíritu Santo y que quisiera recibirlo? Porque me gustaría al final orar por esas personas que quieran recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si tú has nacido de nuevo y quieres tener, además de haber nacido del Espíritu de Dios y ya ser una criatura regenerada, dice la palabra, eres una nueva criatura por el Espíritu de Dios, y quieres tener poder para vivir la vida a la cual Jesús nos encomendó vivir, para poder testificar y poder orar por las personas en esa gran comisión de evangelización. Vamos a orar por ti al final. ¿Cuál es la acción entonces que tú y yo debemos tomar? No es suficiente con creer. ¿Qué dice la palabra sobre la fe? Que la fe sin obras es, además, muerta. Como quien dice, ni digas que tienes fe. Si tú estás diciendo que tienes fe, pero no actúas según lo que Dios te dice hacer, no tienes fe.
No la tienes. Si tú dices que tú crees en lo que Dios dice, tú tienes que hacer, no es suficiente creer. Los dos van juntos. Así como es imposible tener fe sin la esperanza, no puedes tener fe sin esperanza, porque dentro de la definición que la Biblia da en Hebreos 11 de la fe, dice que es que la fe es la esperanza de qué. La esperanza es la esperanza hay dos partes, perdón, la fe. La fe hay dos partes. Es la esperanza y es la convicción. O bueno, es la certeza, sí. Convicción o la certeza. Abran allá a Hebreos 11, porque esto es importante. Hebreos 11, ahí está en el primer versículo. Esto es muy importante entenderlo para poder seguir adelante en lo que estamos hablando. Hebreos. ¿Listos? Hebreos 11:1. Hay dos cosas que dice sobre la fe. Es que, primero es la certeza y lo segundo que dice, la convicción. ¿Y es la certeza de qué? De lo que esperas, porque todavía no lo tienes. Fe no es que ya lo tengas manifestado, digámoslo así. Fe es que tú tienes la certeza de lo que estás esperando recibir. Y que tienes la convicción en tu corazón también, ¿de qué? De lo que tú aún no ves. Fe no es mentir. Fe es decir que sabes que tienes algo porque tú ya tienes en tu corazón la certeza de lo que estás esperando recibir. Aún no lo has recibido, aún no lo has visto, aún no se ha materializado, aún no se ha manifestado, pero tú sabes que lo vas a recibir. Además, es la convicción de lo que todavía no estás viendo. Por eso la fe no puede existir sin la esperanza. Porque si ya lo tuvieras, como dice la palabra, no necesitarías fe, ya lo tienes. Pero para poder tener fe necesitas tener esperanza, la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que tú no ves. ¿Cuál es la acción entonces? Primero, no es suficiente creer, lo tienes que hacer. Digamos juntos, no es suficiente creer, lo tengo que hacer. Juan el Bautista dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Cuando él estaba anunciando que ya este niño que había nacido, había crecido y ya iba a comenzar como adulto su ministerio público, por lo cual Dios lo había mandado al mundo. En Mateo 4 dice Jesús, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan anuncia que ya está Jesús por venir. Aparece Jesús ya, digamos, en este plano público para iniciar su ministerio y él también dice, el reino de los cielos está cerca. ¿Por qué dice el reino de los cielos? Porque como en la costumbre y en la religión judía no deben pronunciar el nombre de Dios, la manera en que expresaban el reino de Dios era el reino de los cielos. Dios me ha dado toda autoridad, dijo Jesús, en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. Le está hablando a sus discípulos. Nos podría estar diciendo Jesús a nosotros ahora mismo lo que dijo en Mateo 28. Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por consiguiente, se las doy a ustedes y vayan. Dios nos ha dado a nosotros a través de Jesús y en el poder de su Espíritu Santo toda autoridad, todo poder. Si no, no nos pediría hacer lo que nos ha dicho, porque sería un Dios injusto si no nos da las herramientas. 1 Corintios 3:16 dice, el reino de Dios Jesús, como está en ti,
Dice, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Y en 1 Corintios 12:7 dice que el propósito de la manifestación del Espíritu que hemos recibido, el propósito es, dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, no quiero que sean ignorantes, pero a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para el bien común. Imagínense, eso no es, bueno, algo místico, a ver si de pronto en mí se manifiesta, a ver si algo sucede. No, 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 no. Es para el bien común, para todo, para todos. Que estos dones que yo tengo no son para yo guardarlos, no son para yo decir, uy, soy una supermujer porque tengo dones. No, son para el bien común, para dar a los demás, para ministrarles a ellos, para que conozcan que existe un Dios todopoderoso que no está muerto y que vive, y que yo soy un embajador de ese Dios todopoderoso y represento al reino de Él, que de los cielos ha venido a la tierra y a través de su iglesia sigue viviendo, sigue obrando en autoridad y en poder para el bien común. Eso es tremendo, ese mensaje. Y tú y yo somos parte de este mensaje. Porque después de la resurrección de Jesucristo, nuestro Padre espiritual envió a sus hijos, la persona del Espíritu Santo. Recuerden, con fruto, con dones, con todo. Fue el regalo prometido para la iglesia. Para que viniera, era necesario que Jesús se fuera. Queriendo decir con esto que tú y yo ahora tenemos la misión, la tarea, la comisión de ser aquellos que llevemos el Espíritu de Dios a toda persona. Toda persona, con el nacimiento nuevo y con el bautismo de poder y los dones, a toda persona. Juan 7:39, con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeron en Él. Hasta ese momento, el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, de lo cual también ¿qué? Hablamos, y así como los discípulos y los apóstoles todos hablaban, tú y yo tenemos que hablar, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Eso está en 1 Corintios 2:12. Entonces, hablando acerca de la acción, para terminar con esto. Dentro de la acción, conocemos los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué en el bautismo del Espíritu Santo uno también habla de los dones del Espíritu Santo? Porque el bautismo es para traer poder en toda autoridad. Y ese poder se transmite y se manifiesta a través de los dones del Espíritu Santo. Son 9 a los que se refiere la palabra de Dios. A ver, nombremos algunos. Palabra conocimiento, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, profecía, milagros, lenguas, sanidades, interpretación de lenguas, exacto. Todos estos dones, los 9 dones del Espíritu Santo, son para expresar, para manifestar el poder con que hemos sido bautizados. ¿Para qué? Para el bien común. Para que todo conozca que el reino ya está aquí, que el reino ya llegó, que mora en nosotros y queremos que more en ellos también. Ese es el propósito. Palabra de conocimiento. Este es el que voy a coger en este momentico. Vamos a ver qué horas son. Bueno, se nos está acabando rápidamente el tiempo. La palabra de conocimiento, que es uno de los 9 dones del Espíritu Santo, Dios se la da a los creyentes por medio del Espíritu Santo, le revela
un pedacito del conocimiento infinito que tiene Dios. ¿Para qué? Para que si te lo revela a ti, es para otra persona, tú darle esa palabra de conocimiento y ministrarle para el bien común. Esa palabra de conocimiento a veces va acompañada de otra palabra que se llama sabiduría, porque el conocimiento es el qué, y a veces Dios nos da el cómo, y entonces yo le doy el qué, le doy la palabra de conocimiento a la persona y le digo qué hacer con esto, o cómo se relaciona a su vida, o cómo está asociada. Una palabra de conocimiento no es algo místico, es algo, puede ser solo un pensamiento que viene a tu mente. Dios te lo puede dar como un cuadro que ves, te lo puede dar por medio de un sueño que estás viendo como si fuera una historia. Te puede dar una palabra de conocimiento en que tú te identificas físicamente con el dolor o una condición de salud de otra persona. Entonces sientes como un fuego o un ardor o literalmente un dolor en la pierna o una parte del cuerpo, y sabes que de esa manera el Espíritu Santo te está dando una palabra de conocimiento para dar la palabra y ver quién es la persona que necesita que se ore por ellos. Una palabra de conocimiento o de sabiduría debe estar acompañada por oración, para tú poder orar por esa necesidad que el Espíritu Santo te está mostrando. Yo quiero pedirles el favor un momentico a Alfonso, Gloria Valderrutén, Daniel y Mari, que suban un momentico. Yo les voy a explicar algo para que me entiendan lo que estoy diciendo, que lo que estoy compartiendo no es algo por allá etéreo, que no se puede tocar, místico, que no se puede entender. Es algo que Jesús nos dejó por medio del Espíritu Santo y que vimos en el libro de los Hechos cómo la iglesia vivía. Era un estilo de vida, que fue lo que dije al principio, era un estilo de vida que cada uno vivía fluyendo y moviéndose en el poder del Espíritu Santo a través de los dones. Quiero mostrarles algo para explicarles. Esta mañana estábamos aquí en una reunión de liderazgo, como dijo el pastor Darley, y la semana pasada, tuvimos el nivel 2 de capacitación y entrenamiento de la escuela de profetas. Nosotros hemos hecho esto muchas veces, hemos activado, ustedes han visto, digamos, esta mañana cuando estuvieron orando por los bebés que estaban presentando y estos niños, hubo palabras de conocimiento y hubo palabras de profecía en lo que estaban orando. A veces se unen dos cosas, entonces no las puede, digamos, separar uno muy bien, pero estaban ahí manifestándose los dones de revelación y de poder. Entonces, lo que quiero decir es que esta mañana yo les pedí, me falta una persona, Mari, ya. Entonces, esta mañana estábamos hablando era un grupo grande, no sé cuántos estaríamos aquí, pero muchos, unos 100, 90, 100 personas, y estábamos hablando que a algunas personas que tuvieran una palabra de conocimiento para dársela a otra. Primeramente vino el pastor Alfonso y él nos dio una palabra en que Dios le había mostrado cómo eran dos escenas, pero en una escena, que es la que voy a enfatizar en el momento, era una escena donde había un terreno muy, muy, muy grande, y era un terreno que era de indígenas, porque una de las cosas espirituales también puede tener representaciones o puede haber una simbología. Le pregunté que si literalmente era de indígenas, me dijo sí, que era un territorio de indígenas, estaba cerrado, se abrió la reja para poder seguir hacia ese terreno, iba yo dirigiendo y mucha gente iba conmigo, además muchos indígenas. Su interpretación era que Dios estaba mostrando que estábamos entrando en un tiempo. Me corrige si estoy diciendo algo que faltó o que no es, que estábamos entrando como iglesia, porque se la dio a todo el grupo del liderazgo, como iglesia entrando a un tiempo
para ministrar en otra dimensión a tanto grupo indígena, tantas tribus que hay aquí en Colombia aún no alcanzadas con el Evangelio. ¿Correcto? Ah, sí, y que lo veía también muy enfocado hacia el Cauca, ¿no? Bueno, sí. Énfasis, que no era solo ahí, pero el énfasis era por la vestimenta, exactamente. Bueno, entonces usa una palabra clave el pastor Alfonso y habla de brechas, para poder estar en la brecha por estos pueblos indígenas en nuestra nación, y se dispara en la memoria de Gloria Valderrutén un sueño que Dios le había dado a ella. Y en ese sueño, Gloria me lo comienza a contar y me dice que era casi exactamente lo mismo que el pastor había compartido y que tenía que ver también con indígenas y también estar en la brecha por ellos. Entonces me dice ella, es una confirmación para lo que dijo el pastor. Porque cuando estábamos haciendo el ejercicio esta mañana, después de que cada uno le daba una palabra al otro, yo le preguntaba al que había recibido la palabra, ¿para ti esto es una confirmación o no? Y todos decían que sí y explicaban por qué era una confirmación. Ella dice eso. Luego viene Mari y me dice, recuerda la palabra que le entregué, creo que fue hace 15 días, en un papelito, y Mari me dio de Isaías 54. Mari estaba diciendo, yo quiero leerles un pedacito para que me entiendan. Mari está diciendo, yo no entendí muy bien la palabra, o sea, entiende la palabra, pero no sabía para mí qué significaba esa palabra. Sin embargo, ella en obediencia me dio la palabra. Y del 54, cuando en el capítulo 54 de Isaías, con el versículo 2, dice, está dando una orden, y primero dice en el 1, está hablando de la esterilidad. O sea, que cuando hay esterilidad no hay posibilidad de tener fruto, no pueden seguir generaciones. Y en el 2 dice, sin embargo, ensancha el sitio de tu tienda, y habla de las cortinas y habla de las cuerdas, y luego, que es la palabra que me decía Mari, al final dice, y refuerza tus estacas. Entonces yo le explicaba a Mari, lo que pasa es esto, para poder entrar a la palabra que Dios le dio al pastor Alfonso con la confirmación de Gloria, para tú poder correr las estacas o alargar las cuerdas o abrir las cortinas, como dice Isaías 54, me voy a la primera orden que da, que dice, ensancha, no dice la tienda, sino el qué, el sitio de tu tienda. Porque si yo me voy para Calima con mi carpa y veo que hay carpas por toda parte y solo quedó este pedacito y solo puedo poner una carpa pequeña aquí y no una carpa grande, porque no hay sitio para poner una carpa grande. Sin embargo, si yo quiero poder agrandar mi carpa, yo tengo que tener más sitio, ¿no es cierto? Tengo que ensanchar el sitio de mi tienda o de mi carpa, que era lo que yo le estaba explicando a Mari. Para poder entonces correr esas estacas, que tengo que alargar las cuerdas, tienen que ser más largas, tengo que primero tener un territorio más grande donde ponerla, que era la visión que había recibido el pastor Alfonso y la confirmación de Gloria. Después viene Daniel. Y Daniel me está hablando y en resumidas lo que me dice Daniel es fuego. Me habla de fuego y de fuego. Y al comienzo debió decirle a Pacho que se parara acá también. Pacho, ven si estás por ahí. Bueno, al principio Francisco se me había acercado y me dijo, yo percibo que para hoy hay fuego. Y comenzó a describirme un poquito, no mucho, pero eso era lo que el Espíritu Santo había puesto en su corazón. ¿Qué quiero decir con todo esto? Hubo un mover hoy con fuego,
hay una palabra que Dios está mostrando y que ha confirmado por dos personas que dio una cita y un sueño anteriormente, que son palabras de conocimiento. ¿Qué vamos a hacer con eso? No sé, nos dará la palabra de sabiduría el Señor. El fuego ya nos dio sabiduría esta mañana y vimos cómo se movió el Señor esta mañana con fuego. Eso es lo que quiero decir. Son palabras que el Espíritu revela y que da a todos nosotros. Miren, aquí hay 4 personas que son todos miembros de la comunidad de fe. Quitémosle el título de pastor a Alfonso. Y son 4 hermanos que han recibido de parte del Espíritu del Señor. ¿Tú crees que tú puedes recibir? Claro. Vuelvo y pregunto, ¿crees que tú puedes recibir? Por supuesto. ¿Crees que debes recibir? Gracias, muchas gracias. Este es mi reto para esta mañana. Que intencionalmente, cada día, cuando te levantes y cada noche cuando te acuestes, tienes que recordar, ponte un recorderis ahí en el celular. Cada día, cada mañana que tú te levantes, cuando empieces a orar en lenguas, yo me despierto y lo primero que hago es orar en lenguas, y cuando te despiertes le dices al Señor, ¿cuál es tu asignación, tu tarea? ¿Qué es lo que tienes para mí hoy? Intencionalmente, y no solo se me presentó, no se me presentó, porque cuando pasamos la vida así, que no, vamos a ver qué sucede, y no somos intencionales, se nos pueden pasar muchas oportunidades que Dios quería y que teníamos allí, pero por no estar, digamos, conectados de esta manera intencional con el Espíritu Santo, no nos damos cuenta que había sido una oportunidad. Número 1, cada mañana, cuando tú te levantes, le preguntas al Espíritu Santo y le dices, aquí estoy, dame la tarea de hoy, aquí estoy. Pueda que no te la dé toda, pero esa seguramente te va a llevar a una y a otra, y además permite que estés conectado intencionalmente esperando recibir la tarea que Dios tiene para ti ese día. Sí, anda a trabajar, sí, anda a estudiar, sí, anda a preparar el almuerzo, lo que sea, pero intencionalmente te conectas a ver qué es lo que Dios tiene para que tú hagas ese día para el bien común. Segundo, cada noche, cuando te vayas a acostar. Y ahí también te tienes que poner el recordatorio, porque si eres como yo, que cuando me acuesto estoy tan cansada que no quiero pensar en nada, para que tú intencionalmente le digas, Señor, en mis sueños, mientras duerma, háblame por tu Santo Espíritu, revélame, muéstrame. ¿Qué tienes para mañana? A veces yo me despierto, en estos días soñé, yo no sueño mucho así que yo me acuerde de toda una historia y todas las escenas y esto, no. Entonces cuando sueño con alguien yo sé que debe ser el Señor. Y era una persona que ni siquiera había pensado en esta persona hacía mucho tiempo. Y de inmediato empecé a orar. No creo que la vaya a ver por muchos años, pero empecé a orar. No sé por qué, porque en la oración que hacía, pues fue una oración general y luego empecé a orar en lenguas. Pero yo sé que Dios me puso la vida de esa persona en mis sueños y me desperté acordándome de eso para que yo orara por esa persona. Entonces, esas son las 2 tareas que estoy diciendo que vamos a hacer. Y en este momento vamos a activar algo muy importante. Recuerda, cuando tú recibes una palabra de conocimiento, no es por tus fuerzas, no es por tus habilidades, no es según tu conocimiento, eso es muy importante, ni tampoco consideres tu debilidad y tu imposibilidad, porque Dios nos usa a todos sus hijos para poder tener una palabra de conocimiento. Y los dones no fueron dados para una obra que ya Jesús había terminado, sino para una obra que el Espíritu Santo inició desde ese día en que cayó en poder sobre
los que estaban reunidos en el aposento alto. Y esa obra no ha terminado, porque esa obra se sigue haciendo a través de la iglesia de Jesucristo y de los hijos de Dios, que somos tú y yo. ¿De acuerdo? Lucas 11:13, último versículo. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes lo pidan? Yo pienso que el Espíritu Santo es atraído por los que tengamos hambre y sed de Él. Pienso que es algo que justamente debemos desear, querer tenerlo, pedirlo y tener la fe para recibirlo. Entonces, en este momento, si tú eres una persona que quieres recibir primeramente el bautismo en el Espíritu Santo, ponte de pie donde estés para que entonces alguien pueda orar por ti de inmediato. Eso, súper. Espíritu Santo, bautismo en el Espíritu Santo, bautismo en poder. Y si has recibido el bautismo en el Espíritu Santo, pero por alguna razón sientes, tal vez porque no conocías o no te habían explicado o enseñado, que no estás viviendo en ese nivel de poder y quieres tener ese nivel de poder, también ponte de pie. Ahora yo le pido al liderazgo de la iglesia que si estás cerca de una de estas personas, tú te acerques uno por uno. O sea, que cada persona tenga una persona orando por él o por ella. Rápidamente, hazte al lado de uno de ellos y les voy a dar unas indicaciones de qué hacer y cómo hacerlo. Voy a esperar unos minuticos mientras se acerquen a alguien. Perfecto. Bueno, entonces sigan prestándome atención, por favor. Escuchen un segundito. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, primeramente, yo les voy a preguntar, que el que ha pedido oración, ¿tú tienes fe? ¿Tienes fe? Entonces vamos a declarar, yo tengo fe, que es la esperanza, perdón. No, un momentico. No, sí, que es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Yo tengo fe que recibiré el bautismo de poder con la manifestación de las lenguas y los dones del Espíritu Santo. Ahora, la persona que va a orar por ti simplemente va a imponer manos, va a declarar que está de acuerdo con tu fe, porque eso es una clase de oración que es la de acuerdo. Tú vas a recibir ese poder y esa persona te va a decir que ores en lenguas. A ti te parecerá un poco extraño porque no vas a entender las lenguas. Después tú puedes comprar del material que tenemos aquí, de por qué las lenguas y todas las razones y el bautismo del Espíritu Santo y los dones, pero por el momento créeme que está en la palabra y después lo puedes comprobar y recibe tus lenguas, porque esas lenguas son una de las herramientas, una expresión de poder en tu vida para poder avivar el hombre interior en ti, el hombre espiritual que hay en ti y poderlo avivar en que nuestra mente no interfiere, no se interpone entre mi espíritu y Dios que es espíritu. Entonces van a orar ya. Y vamos a terminar con una cosita más. Ya deberían estar orando todos en lenguas. Hiria mahanda shkitas kababata liahanda uyototo kataliata. Hiriandoto kamama andaliato kobabahatalia. Hiliatoko rapapanda. Ora fuerte, que salga con autoridad de ti, que salga con certeza de ti. Iya bahanda liatoshkita. Halata kamamanda liatoko rapapanda. Hiliakurra papapanda liata. Que el mundo espiritual te oiga. Shkiba manda korra. Hiliatoko babata liatoskata liatoshkiba.
Iroki tatashitiria la kia mana ya tataria la ya kata. Kura tishitiria la ya manana ye. Sikiria mala kia tokiria. Ki koria tatitiria ma kiti koti. Iria kopeta katashitiria la ya koti. Bueno, vamos a parar ya un momento. Si necesitan más tiempo, quédense allí y ustedes pueden seguir con estas personas. Quiero terminar haciendo una activación de los dones del Espíritu Santo. Vamos a ponernos todos de pie. Vamos a decir todos, Padre, en esta mañana yo recibo la impartición del poder de tu Espíritu a través de tus dones, para que yo pueda discernir con mi espíritu, para que pueda ver con mi espíritu, para que pueda oír con mi espíritu, para que pueda comprender con mi espíritu lo que tú me das para ministrarle a la necesidad de otro. Y declaro que tengo fe para creer, para tener la convicción y la certeza que lo que tú me das, tomaré el paso en fe. Y quiero decirles, se me olvidó mencionar, la palabra fe se escribe R-I-E-S-G-O. Riesgo. Porque hacer las cosas en fe es tomar un riesgo, sí, pero es un riesgo en Dios. Riesgo porque yo no estoy seguro si sí o si no, pero la certeza de saber que es Dios. Toma tu paso en fe, toma tu paso de fe para orar por otros, para ministrarles a los otros. Toma tu paso de fe como agente del reino de Dios y declara: yo soy un agente, un embajador del reino de Dios que ya está sobre la tierra. El reino de los cielos está en mí y soy portador del reino de Dios. Amén y amén. El Señor los bendiga, que los guarde y haga brillar su rostro sobre ustedes.